Buenos días a todos y estoy la verdad encantada de poder estar aquí y transmitir a mis compañeros el papel tan fundamental que tenemos como farmacéuticos en el abordaje integral del paciente oncológico. Tengo 20 minutos, entonces intento hacer diapositivas donde luego vosotros desde vuestras farmacias, en vuestra casa, podéis también coger esa información e ir desglosándola más minuciosamente. Yo lo que voy a intentar es hablar de una idea general y luego también al final encontraréis bibliografía que me ha resultado bastante interesante. Voy a comenzar con esta frase. Aunque te avisan que tu piel se va a ver afectada, cuesta un poco hacerse la idea hasta qué punto puede afectar. Y este es el problema que tenemos, que no vemos la piel como el órgano más importante de nuestro cuerpo, cuya función principal es protegernos, y vemos, bueno, se ve la piel como un órgano estético, como un envoltorio. Y como el otro día en un curso en el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza me decía una doctora, dice, es que sigue sorprendiendo a la gente que cuando está estresada su piel se manifiesta. Dice, es que nuestra piel es nuestro órgano que conecta nuestro exterior con nuestro interior y debemos de vernos más la piel. Entonces, este es el problema que hay y debemos de hablar a la población de que se mire en la piel. Como sabemos, la piel está formada por distintas capas y también dentro de lo que llamamos piel están sus anejos cutáneos, que son las uñas, la piel y las glándulas sebáceas y las sudoríparas, que también se van a ver afectadas en estos tratamientos. ¿Cómo afecta nuestra piel? Pues tanto en la quimioterapia como en las nuevas terapias dirigidas como la radioterapia, lo que va a haber es una serosis, una sequedad extrema en la piel y con ello vamos a tener picor, inflamación, fisuras y un disconfort de la piel. He puesto los grados de la radiodermitis también para que entendamos que se pueden llegar hasta a haber problemas. O sea, no lo vamos a tratar nosotros directamente desde la farmacia, pero tenemos que saber esos efectos secundarios, esos principales efectos secundarios, o como decía en un libro que he estado leyendo estos días para la charla, efectos esperados, porque no nos debe extrañar, va a pasar cuando estén en estos tratamientos, pero si nosotros cuidamos nuestra piel, vamos a ayudar a reforzar esa función barrera y vamos a hacer que estos efectos secundarios, porque todo el mundo, y lo sabéis, cuando le diagnostican cáncer, lo primero que piensa desde luego es tengo un cáncer y aún me voy a morir. Y la segunda, señor doctor, ¿se me va a caer el pelo? Y hay otros efectos secundarios que también son muy importantes, que también van a influir en la vida de estos pacientes que no se tienen en cuenta. Entonces, es importante que nosotros como farmacéuticos los conozcamos para que cuando hablemos con esos pacientes o como luego nos dirá Carmen con esos familiares, sepamos que es una cosa normal y tranquilizarlos y saber que desde la farmacia tenemos cosméticos y dermocosméticos que nos van a ayudar. Y esa va a ser mi función hoy, hablaros de qué cosméticos y dermocosméticos, que tampoco nos tenemos que ir tan lejos en nuestras boticas, todos trabajamos marcas estupendas, cuáles nos van a ayudar. Las modificaciones en las uñas se producen oniocolisis o paroniquias, también problemas con la pigmentación, tanto hipercromías como hipocromías. Pero es que en nuestro ADN os quiero recordar que está el conocimiento de los principios activos, la atención farmacéutica y somos educadores sanitarios y nos debemos a esto. O sea, no hay que irse tan lejos, o sea, lo tenemos en nuestra carrera, nos lo enseñaron. Entonces, hay que simplemente, como antes estaba escuchando la ponencia un poco de Gemma, una de las preguntas, que si deberíamos de conocer esos principios activos. Si los conocemos, lo único que aplicados en vez de la medicina a un cosmético que además nos va a tener una función, en este caso, terapéutica. Así que vamos a hacer nuestra labor que hacemos diariamente en nuestra farmacia, de los cuales nos sentimos orgullosos como educadores sanitarios, y vamos a hablar de los hábitos dermosaludables. ¿Qué hábitos diarios necesitamos para reforzar esa piel y cuidar esa piel? Y aquí tenemos un problema, y yo sé que me vas a decir, sí, hay un hándicap, no se presta atención a la limpieza. La limpieza es un acto banal y con esto tenemos un problema, porque o limpiamos bien esa piel, adecuadamente bien esa piel, sin sustancias que barran todos esos lípidos epidérmicos, o ya nos podemos luego dar la mejor crema del mundo, pero ¿cómo vamos a conseguir reparar, por un lado, lo que nos acabamos de
comer, digamos, con esos jabones tan fuertes, por mucha crema que luego nos pongamos, más los efectos secundarios o deseados, como hemos dicho, de las medicaciones. Entonces, por favor, hay que hacer hincapié en la importancia de utilizar un jabón los jabones sin jabón. Luego, si están enriquecidos con sustancias nutritivas, pues mejor, pero la limpieza tiene que ser un acto al cual le demos importancia. Cuando hablamos de limpieza, la gente... ¿Usted se limpia bien la piel? ¿Qué es lo que nos dicen todos? Sí, utilizó pH neutro y parece que con eso ya es el síndrome de la suavidad. Entonces, estos son handicaps que diariamente nos van diciendo en la farmacia y como educadores sanitarios tenemos el deber de ir quitando estos pequeños clichés. Y luego, el tema de lo natural. Aquí he puesto lo de... Ya sabéis que hay una lista de 26 agentes perfumantes que dan alergia, entre los cuales están perfumes que se utilizan en la cosmética natural, como el eugenol, el ceraniol y el linalol. Entonces, la cosmética natural tiene cosas muy beneficiosas, más que la cosmética, a lo mejor los activos naturales, que luego también hablaré de ellos, pero hay que tener cuidado. Y esto también hay que trasladarlo a la población. El otro día, preparando la charla, en Zaragoza siempre me comentan, es que me han dicho que utilice, no voy a decir marcas, esta famosa crema de tarro azul que todos conocemos. Que con eso, ¿no? ¿Cuántas veces? Sí, esa, ¿no? La crema, la de toda la vida. Bueno, pues se me ocurrió mirar los ingredientes, pues tenía geraniol, tenía linalol, tenía también citronela o sea, 4 agentes perfumantes. O sea, que ya solo por la reacción que nos puede dar, yo no la recomendaría. Entonces, tenemos armas y tenemos el conocimiento para poder defender nuestros cosméticos y nuestro consejo. Luego, también es importante recomendar una ducha de agua templada y luego el secado. Me acuerdo en una charla con el doctor Kellor, dermatólogo, decía, muy típico, hombres, 50 años con picor por aquí. Y decía, claro, es que se ponen al albornoz, pasan de secarse. El secado es importante y también hay que explicarlo, porque a veces, pues, ya cuando vamos siendo más mayores, el agacharnos nos cuesta. Entonces, hacer hincapié, por favor, también en el secado. Luego, las cremas. Las cremas nos van a tener que aportar no solo hidratación, van a tener que tener un efecto reparador, un efecto antiinflamatorio y un efecto para quitar el prurito. Y estas cremas las tenemos en la farmacia, porque nuestro objetivo va a ser alcanzar el estado del confort. ¿Cómo? Con sustancias filmógenas que nos van a hacer como una capa, son macromoléculas que lo que van a ayudar es a la penetración de los productos y a reparar esa barrera más superficial, luego dermolípidos y los humectantes y los factores naturales de hidratación. Esos lípidos, esos dermolípidos, que son lípidos análogos a nuestros lípidos fisiológicos, lo que nos van a ayudar es esa cohesión entre las células para evitar esa pérdida de agua. Luego podremos diferenciar, si queremos más, entre lípidos epidérmicos y los lípidos intercelulares o cementantes, donde encontramos, pues, por ejemplo, las ceramidas o los ácidos grasos. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En la manteca de karité, con bastante concentración de omega 9, omega 3 y omega 6. Aceite de borraja, omega 6, un lípido, como hemos visto antes, que ayuda a esa cohesión lipídica. Aceite de onagra y luego nuestro aceite de oliva, que además el aceite de oliva tiene una particularidad, que tiene vitaminas liposolubles, la vitamina A y la vitamina E, que sirven para proteger los lípidos de membrana. Y luego el aceite rosa de mosqueta. Humectantes hidrofílicos que van a ayudar a hidratar esa piel y a retener ese agua dentro. Ahí podíamos distinguir, bueno, el ácido hialurónico, pero yo he puesto la glicerina porque me parece un activo curioso por una particularidad. Cuando la piel se deshidrata, esos lípidos pasan de estado cristal líquido a estado de cristal sólido y lo que hacen es favorecer esa evaporación del agua. La glicerina tiene la particularidad de que inhibe ese paso de cristal líquido a cristal sólido. Así que es un agente que, si luego vosotros lo miráis en la farmacia, aparece muchísimo en formulación cosmética. Y luego la urea, que sirve tanto como hidratante, ya sabéis el tema de las concentraciones, la dosis, ¿os acordáis? Para hacer el sol, la dosis hace el veneno. Hidratante,
como humectante, como muy interesante en paciente oncológico, que era lo teolítico, sobre todo para el síndrome mano-pie, como luego también veremos. Y otros activos muy interesantes, como hemos hablado antes, ¿os acordáis? Hidratación, reparación, antiinflamatorio, vamos, o sea, tenemos supercremas en la farmacia que no solo hidratan, hacen de todo, como los aceites ozonizados, que son aceites vegetales que tras un proceso de ozonización se ha obtenido un producto con capacidad dermatológica, tanto antiinflamatoria, antioxidante y cicatrizante. Luego, por otro lado, las aguas terapéuticas, el pantenol y la niciamida, que también pues, tiene estas propiedades antiinflamatorias y irritantes. Y como el otro día Gema en el Telva, que escribió un artículo interesantísimo, nos contaba cómo es tan importante porque actúa a nivel celular en la propia epidermis. Bueno, y no sé si sabéis por qué se llama vitamina PP también. Pues porque era protectora de la pelagra. Bueno, hay que habituar a la gente y hay que hablarles de llevar estos hábitos dermosaludables, eso sí, y esto no es negociable, una semana antes de someterse a cualquier tratamiento oncológico. Porque, como me decía a mí una doctora en Zaragoza, el problema es que a nosotros nos dicen los pacientes ya con la piel lesionada. Y no es lo mismo cuidar una piel cuando está sana que cuando ya han aparecido esas lesiones. Así que os pido que desde las oficinas de farmacia hablemos de esto a la población en general y que, al igual que ahora conseguimos que la gente se compre un factor de protección solar y se lo lleve a la playa, luego ya lo de cómo se lo pone sería la segunda fase, vayamos hablando de la importancia de cuidarse la piel cuando uno va a someterse a un tratamiento oncológico. El factor de protección solar, por supuesto, a diario. No os voy a contar lo que es el ultravioleta porque lo tenéis más que claro. Aquí sí que quiero destacar dos cosas. Otro hándicap que hay que quitar. No es que yo no me protejo, porque como voy a la sombra, es que la sombra no es ningún protector solar. Entonces, estos son los índices de cómo refleja la radiación en el suelo. Y esto la gente se lo explica si lo entiende, pero claro, hay que explicárselo. Y luego os quería nombrar mi producto favorito para este tipo de pacientes, que es esto, los compactos. Me parecen lo no más, porque te van a proteger, el paciente se va a poder reaplicar ese factor de protección solar y además se va a ver bien. O sea, no olvidemos que es importante verse bien para sentirse bien y que la Organización Mundial de la Salud dice que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino el buen estado físico y psíquico. Luego, habría que también hablar que los maquillajes, ya sabéis que ya lo del factor de protección solar no llevan ultravioleta normalmente, no llevan infrarrojo, o sea, que no sirven y hay que contarlo, aunque nosotros lo sepamos. Y luego, por otro lado, los polvos resecan y esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que buscar más aplicaciones en crema. Y también muy interesante el extracto del Polypodium leucotomus, que como sabéis es un extracto de un helecho que tiene grandes propiedades que evita la lesión a nivel de quemaduras y daño celular. Bueno, esto es una foto que he puesto de cómo uno se puede dibujar las cejas. Esto también es interesante destacar que en tu farmacéutico Informa, que es el canal de YouTube que está desde el Consejo, hay vídeos del cuidado de la piel en paciente oncológico que os los podéis luego ver y también hay un vídeo, que ese sí que está hecho por mí, que se llama Dermotips, que explico a la gente cómo se tiene que pintar las cejas. Luego, cremas reparadoras, radiodermitis, fisuras. Estos son los activos principales. A destacar, he puesto, porque me ha parecido bastante relevante y nosotros venimos de ahí, estas 3 formulaciones magistrales que ayudan para este tipo de fisuras y grietas. Propilenglicol, ácido acetilsalicílico y la urea. Y también destacar, como sabéis, que la melatonina ya hay muchísimos artículos publicados. Este es un estudio que se llevó desde Granada para el tema de la radiodermitis. Recomendaciones que tenemos que hacer desde la oficina de farmacia. Por un lado, no hay que aplicarse ninguna crema antes de someterse a un tratamiento de radio. La gente no lo tiene claro. 4 horas antes, no. Si sabemos que hay un fármaco que puede producir mucositis, deberíamos de recomendar al paciente que se hiciera una limpieza un mes antes o 3 semanas antes de someterse al tratamiento oncológico. Los curatorios con ácido hialurónico ayudan muchísimo. Y luego hay una cosa que les da a veces
como grima, por decirlo de alguna manera, el utilizar cubiertos de metal. Entonces, se les puede dar la opción de que pueden utilizar cubiertos de plástico. Y lo de los helados es porque también alivia muchísimo. Además, como luego contaré, tiene una gran carga calórica y en paciente oncológico nos interesa esa carga calórica. Lesiones acneiformes. Son lesiones, luego he puesto unas fotos que salen que pueden confundirse con acné. No es acné, no hay que tratarlo como acné. Cuidado con los peróxidos de benzoilo, por favor. Esto lo llevan, pero vamos, que sepamos que se tratan con antibióticos por vía tópica y hasta se pueden tratar con antibióticos por vía oral. Síndrome mano-pie. Aquí recomendaremos un calzado cómodo, cuero, para ayudar a que haya una buena transpiración del pie y no empeore. Guantes de algodón. Y estos cosméticos nos pueden ayudar, estos activos cosméticos, la urea, el lactato de amonio. Luego, para las paranoiquias y las onicolesis, no uñas postizas, no quitarse las cutículas. Y luego el tema de los botones. Les cuesta, como me decía a mí un paciente, muchísimo abrocharse un botón. Es que no nos damos la importancia que tienen nuestras uñas en el cuerpo, nos hacen de pinza. Entonces, se les puede recomendar a estos pacientes que se compren cosas con cremallera, porque les va a facilitar su día a día. Una pregunta también que me hicieron una vez era si se pueden pintar las uñas. Yo en la bibliografía que he leído ponía que sí, que además así también protegía un poco de, digamos, los golpes, pero hay que utilizar esmaltes que no tengan formaldehídos, que no tengan para, digamos, para uñas, digamos, más frágiles o sensibles. Y luego el tema de los sofocos, que también es frecuente. Aquí se pueden dar inhibidores de la recaptación de la serotonina y luego evitar las comidas especiadas y el alcohol. Estos son, bueno, un síndrome mano-pie, la famosa reacción acneiforme, que ya sabéis que encima, contra más reacción tenga, significa que el fármaco mejor está actuando dentro. Pero claro, son bastante incómodas y las modificaciones en las uñas. Y luego le quería dedicar una parte especial a la alopecia, porque es lo que más preocupa. Y tenemos que saber cómo o qué consejos debemos de dar. ¿Es reversible en la mayoría de los casos? Sí. Crece a los 3 y 6 meses y más o menos a 1 centímetro al mes. Se recomienda cortarse el pelo o raparse antes de, si este fármaco, eso se lo dirán en oncología, va a producir esta alopecia. Yo conocí a una paciente que me decía que impacta verse mechones literalmente encima de la almohada. Entonces, esto hay que evitarlo y hablarlo con el paciente. Somos sus farmacéuticos. Tenemos la confianza para hablar totalmente de tú a tú con ellos. Esto también yo creo que lo habéis oído, el famoso casco refrigerante. Se está aplicando ya en algunos hospitales y parece ser que funciona bastante bien, aunque aún no hay un protocolo estandarizado, pero es un casco, no sé si lo conocéis, que se pone, da frío y evita la alopecia. Después del tratamiento oncológico podremos ayudar con minoxidil al ayudar a crecer el pelo, y lo que sí que también puede pasar es que el aspecto del pelo les cambia, a veces se les queda como un poco más rizado. Saber que es normal y lo tenemos que transmitir así. Porque creo que a veces también la gente lo que se ve es, ¿me estará pasando solo a mí? Esto me ocurre. Entonces, creo que el conocimiento nuestro es bueno para que sepan que son, como hemos dicho, efectos esperados. Y luego sí que es verdad que puede producirse una alopecia permanente cuando se lleva ya más de 6 meses después del último gotero. Ahí lo tiene que valorar un médico, y la información que yo encontré es que con los taxanos esa probabilidad aumentaba. Y ya para terminar, quería hablar de esto, la nutrición. El doctor Alejandro Sanz, fácil nombre acordarse, es endocrino en el Hospital Miguel Servet, decía 2 cosas muy importantes. Importante la alimentación, comer proteínas. El músculo masetero es de los primeros que pierde fuerza. Si no pueden masticar, no hay proteína, no hay músculo. Cuando tenga que operar, no me va a coser ni no me va a dejar bien la cicatriz. Y se empiezan a producir problemas. Así que él decía que, dice, yo soy el médico antisopas. Y le digo, la sopa se la come usted, señora, y a mi paciente dele pollo, como Andreita, que me hacía mucha gracia. Es que la verdad es que un hombre que tenía mucho salero. Entonces, hay que recomendar, si no pueden tragar bien, pues porque tienen que lo pasen por pasapurés, pero ir metiendo esas proteínas. Luego, probióticos, también he puesto una bibliografía
al final, porque sí que es verdad que yo lo he visto recomendado para evitar sobre todo esas diarreas y descomposiciones, y luego el omega 3 y el omega 6, pues no solo por vía tópica, como hemos visto antes, sino también por vía oral. Y bueno, ya quiero en estos 30 segundos que me quedan finalizar con una frase de Margarita Salas, la bioquímica y científica que nos dejó hace unos días, que decía que la ciencia española hace milagros con poca financiación. Y yo he de añadir que farmacéuticos, psicólogos, médicos y enfermeros hacemos una labor extraordinaria con los recursos que a veces, desde luego, nos gustaría tener más, que tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tercio. Quiero empezar agradeciendo pues al Consejo de Colegios Oficiales de Farmacia el dedicar un módulo a la parte del paciente oncológico y además también especialmente a la vocalidad de Farmacia por ello y también un poco por la invitación personal a formar parte de esta jornada. No es mi ámbito, no es mi marco de actuación, tampoco es mi escenario habitual, entonces bueno, es un poco impactante. Espero poder transmitiros en estos 20 minutos lo que significa un poquito la vivencia de una experiencia con cáncer y sobre todo aquellas recomendaciones que creo que desde la oficina de farmacia podéis realizar y que tienen un papel realmente clave en lo que significa la atención a una persona que está viviendo un cáncer. Cuando hablamos o cuando yo hablo de persona afectada por cáncer, no me refiero únicamente al paciente, sino también al familiar, porque generalmente la vivencia, como vais a ver, es bastante similar en uno en otro y en algunos casos incluso nos encontramos con más problemas de distrés y malestar emocional en el familiar que en el propio paciente. Vamos a empezar señalando un poquito el punto de partida que engancha muy bien con lo que nos ha transmitido Virginia, porque sí que es cierto que pues una realidad que nos encontramos cuando el paciente estáis en la farmacia, una mujer con cáncer de mama acude a nosotros preocupada por una posible dermitis en la piel y además quiere ponerse un tratamiento para un poco protegerse del sol, porque es cierto que vive en la Comunidad Valenciana y le han comentado que radioterapia y sol no son muy compatibles. Un hombre con cáncer de pulmón en tratamiento con inmunoterapia acude a nosotros porque empieza a encontrar unas erupciones y unas llagas en la piel y no sabe qué hacer. Una paciente recién operada de un cáncer de colon, por ejemplo, acude a nosotros también buscando un poco de soporte porque tras una colostomía no sabe muy bien ni qué bolsas ponerse ni qué discos utilizar. Y un último caso, también una mujer joven con una menopausia inducida después de un tratamiento de un cáncer de mama, acude a nosotros para preguntarnos por un lubricante vaginal, porque es cierto que tiene problemas de sequedad vaginal después del tratamiento y como consecuencia de su menopausia. Todo este tipo de problemas son aquellos que habitualmente os encontráis en la farmacia y es algo que está muy relacionado con la situación que actualmente encontramos con el cáncer. Sabemos que actualmente el cáncer es una de las enfermedades más frecuentes en España. Actualmente tenemos unos 275.000 nuevos casos en nuestro país y principalmente nuevos casos relacionados con cáncer de colon, seguido de la mama y de la próstata. Por centrar un poquito, quizá lo más significativo en este sentido, no solamente el número de nuevos casos, sino que quizá lo más significativo es la prevalencia, que actualmente estamos hablando de 787.000 personas tienen enfermedad prevalente a 5 años, lo que equivale más o menos a una provincia como Córdoba. Para que tengamos una idea. Esto, unido al 1,5 millones de personas que actualmente se consideran supervivientes de cáncer en nuestro país, tenemos un margen de población bastante significativo y bastante importante que os aseguro que prácticamente pasan por la farmacia con mucha frecuencia. Este éxito, por tanto, atribuible a un diagnóstico precoz, al avance de los tratamientos, sin duda han conseguido efectivamente que el cáncer a día de hoy no sea sinónimo de muerte. Sin embargo, nos queda mucho por trabajar y es algo que está ocurriendo y que estamos transmitiendo. En ese sentido, sí que os recomiendo este artículo también del director de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, donde nos plantea un poco la situación y es que
Una bola de nieve está creciendo en los servicios sanitarios y es la atención al superviviente de cáncer o a la persona que vive con un cáncer. En este sentido, sí que tenemos mucho trabajo por hacer desde todos los ámbitos de la profesión sanitaria y no solamente desde la oncología, que muchas veces pensamos que es el oncólogo o el hospital el que tiene que atender a estos pacientes. Y generalmente también desde la farmacia o de otros ámbitos, como en nuestro caso, por ejemplo, la psicología, nos toca afrontar también las consecuencias de esta situación. Y esto es lo que habitualmente nos encontramos. Nuestra intervención, que principalmente se va a centrar en este bloque, es decir, el tratamiento con intención curativa cuando acuden a nosotros, pero también es cierto, como decía Virginia, que tenemos un papel muy clave en el ámbito de la prevención y el diagnóstico y también, y aquí mucho, con familiares, sobre todo en la fase final de la vida. Y, por supuesto, en este momento y durante todo el proceso con los familiares. Va a ser uno de los grupos que más van a acudir a nosotros a la farmacia a pedirnos la medicación, a pedirnos soporte, a pedirnos consejos, simplemente a estar con nosotros un rato pidiéndonos un poco consejos sobre cómo manejarnos con el paciente. Está visto que, bueno, pues no podemos cambiar la situación, podemos evitar que llueva, pues difícilmente, pero sí que podemos llevar un poquito mejor la circunstancia, los datos, la situación que tenemos con respecto a la enfermedad oncológica es la que es, pero sí que podemos ayudar desde la oficina de farmacia a colaborar o a ayudar a que el paciente viva la enfermedad de una forma un poquito más adaptativa. ¿Y cómo? Fundamentalmente con comunicación, con la herramienta que prácticamente todos conocemos y que es cierto que es una de las grandes bases o claves que vosotros tenéis como profesionales sanitarios y que muchas veces pues, no sabemos utilizar o no utilizamos de la forma más correcta posible. Sabemos que es difícil hablar de cáncer y en ese sentido pues es difícil para los pacientes, es difícil para los familiares, pero también, y esto es un poco el tema en el que luego vamos a hablar fundamentalmente de donde la charla, es fundamentalmente difícil muchas veces para nosotros. ¿Por qué? Porque pone en jaque muchas veces nuestras emociones, nuestros sentimientos o nuestras vivencias con respecto a la enfermedad. Los pacientes, los familiares, los profesionales sanitarios, todos al fin y al cabo compartimos miedos, preocupaciones, sobre todo por el hecho de no querer hacer daño al otro y también por el hecho de tener que transmitir un poquito el deseo de ayudar y de implicarnos en el afrontamiento de la enfermedad. Siempre nos preguntamos un poco cuando llega una persona con cáncer a nuestra institución cómo abordarlo, cómo hacerlo de la mejor forma posible, porque son dudas muy frecuentemente que aparecen con nosotros. ¿Es mejor hablar o no? ¿Le pregunto o no? ¿Qué hago en este sentido? ¿Cómo lo hago? Si finalmente decido hacerlo, ¿cómo? Es la mejor manera de hacerlo. ¿Le puedo generar, le puedo provocar más sufrimiento? Son preguntas que habitualmente nos hacéis y que es cierto que son normales y que además indican un claro componente de, bueno, pues estoy preocupada y estoy orientada hacia la atención al paciente. La comunicación tenemos que tener en cuenta que no va a ser la solución a muchos de los problemas que nos vamos a encontrar, pero sí es cierto que va a ayudar a resolver muchos de ellos, porque la comunicación es una herramienta útil para todos. Y en este sentido, sí que la comunicación, cuando somos capaces de enganchar y de hablar con un paciente que habitualmente conocemos, que viene a nuestra farmacia y que es parte de nuestro barrio, de nuestro entorno, sí que es cierto que esa buena comunicación con el paciente favorece la expresión de sentimientos positivos y sin duda facilita el desahogo emocional y reduce la sobrecarga emocional, contribuyendo a que los demás puedan proporcionar el apoyo que el paciente necesita. Partiendo de esto y ya teniendo claro prácticamente la importancia de la comunicación y lo que significa nuestro abordaje desde la oficina de farmacia, sí que mi idea de la charla sería quedarnos con 5 ideas claves de lo que es un poco lo que tenemos que hacer y lo que no tendríamos que hacer. En ese sentido, creo que es mucho más fácil empezar por lo que no tendríamos que hacer o por 5 mensajes que un poco tendríamos que tener en cuenta para intentar evitar. El primero es la famosa frase de no te preocupes, no pasa nada, todo irá bien. ¿Por qué ponemos esta frase en primer lugar? Pues vamos a ver, sin pensar, rápidamente. Comentadme aquellas ideas que os vengan rápidamente a la cabeza cuando hablamos de diabetes. ¿Vamos? 2. Nada, muy traguitos. Bueno, a ver si es más fácil. SIDA. Pensarlo. Artrosis. Dolor, por ahí oigo. Infarto. ¿Y si pregunto cáncer? ¿Qué 2 palabras nos vienen primero a la cabeza?
Bueno, no oigo nada desde el ámbito, desde donde estoy, pero sí que es cierto que seguramente en algún momento ha venido a alguno de nosotros estos sentimientos, bueno, estos pensamientos de miedo, de sufrimiento, de dolor, de recaída, de asociación a una serie de palabras o connotaciones que están muy relacionados con lo que hoy día se considera o se asocia a la enfermedad que es el cáncer. En este sentido, se considera una enfermedad temida, una enfermedad agresiva y asociada, como decía antes también Virginia, al sufrimiento y a la muerte y en muchos casos a la inevitabilidad. Y son creencias que permanecen en la población a pesar de los mensajes y testimonios cada vez más frecuentes de personas públicas que comentan su enfermedad y creencias que permanecen en nosotros a pesar de ser incluso profesionales sanitarios, porque todos los que estamos aquí lo somos, con lo cual es cierto que es algo realmente significativo que esta asociación del cáncer todavía permanezca. ¿Qué ocurre cuando lanzamos un mensaje a un paciente de cáncer que llega a nosotros a la farmacia? No te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo lo puede acoger? Bueno, pues lo primero que quería plantear es que normalizar no significa relativizar. En este sentido, este tipo de frases generalmente consiguen dos cosas. Por una parte, cortar la comunicación, porque generalmente lo que estamos planteando es este mensaje me es incómodo, no sé cómo manejarme ante él y lo que quiero es que se corte. Con lo cual, no te preocupes, no pasa nada, corto mensaje. ¿Qué ocurre? Que generalmente la persona que está al lado con nosotros, ese paciente o ese familiar que ha llegado a la oficina de farmacia, lo que tiende finalmente es a dejar de cortar o a evitar continuar con la comunicación o con la conversación con nosotros porque no se va a sentir comprendido ni entendido y con lo cual generalmente a la tercera o cuarta vez que venga probablemente ya no nos pregunte ni quiera comentar nada con respecto a su situación. Es decir, que un diagnóstico de cáncer es una de las situaciones más difíciles que vamos a encontrarnos probablemente a lo largo de nuestra vida, de tal forma que el comentar no te preocupes, no pasa nada o relativizar esa situación generalmente no ayuda en el proceso de enfermedad. Ese es el primer mensaje, ¿de acuerdo? El segundo, tienes que ser positivo, tienes que ser fuerte, estar triste no te ayuda, tu actitud es parte de la curación, no te puedes permitir hundir, tu familia te necesita. Mensajes positivos todos. ¿Qué reacciones son las más habituales ante un diagnóstico de cáncer o ante un tratamiento, después de una mastectomía, después de una recaída? ¿Es normal estar alegre? ¿Es normal estar bien? Las reacciones emocionales son muy variadas y os aseguro que la alegría en este tipo de momentos, situaciones, realmente es lo extraño o lo diferente. Y a mí como psicóloga me preocuparía más ese tipo de reacciones que estas, que son las más habituales. De tal forma que lo más importante no es tanto la reacción, sino cómo se maneja ante ella. Es decir, lo más significativo para mí es que son reacciones normales ante una situación completamente anormal. Que lo anormal es la situación, el diagnóstico, la enfermedad, los tratamientos, la reacción que me provocan, no yo mismo. ¿Qué ocurre cuando transmitimos un poco ese pensamiento, esa actitud de hay que ser positivo en esta situación en la que nos encontramos? Generalmente produce rechazo en la persona que tenemos al lado. ¿Por qué? Estamos en una cultura ahora mismo, en un momento con este boom de los libros de autoayuda y bueno, pues de la felicidad, que yo llamo un poco el término happycracia, en la que tenemos que ser felices a toda costa y hay que encontrar el lado positivo a todo, incluso a veces al hecho de tener un cáncer. Y os aseguro que no tiene nada de positivo. Entonces, sí que es cierto que esta cultura y el intentar ser positivo ayuda, pero convertir todo en positivo tampoco es adaptativo ni adecuado. Entonces, sí que es importante tener esto en cuenta porque muchas veces cargamos mucha más culpabilidad y responsabilidad al propio paciente. Primero, porque en ocasiones incluso siente responsable de no ser capaz de responder como debería hacerlo y no ser capaz de llevar la enfermedad como los demás esperan que lo lleve. Y además, no solo con eso, sino me siento incluso culpable porque puede que sea responsable de que mi enfermedad vaya mal, porque si no me curo es que a lo mejor porque yo es cierto que no soy capaz de llevarlo bien y no soy capaz de tener la actitud positiva como para ello, con lo cual no solamente me siento mal, no soy capaz de llevarlo bien, sino que además los demás sienten que no soy capaz de llevarlo bien y me responsabilizan de ello. Es decir, que además de convivir con la enfermedad tenemos la carga añadida de aparentar buena cara y forzar sonrisa para evitar esa circunstancia externa. El lenguaje, tenemos que intentar cambiar el lenguaje en ese sentido, porque es cierto que en el cáncer queremos cambiar un poco los términos. En el cáncer no hay vencedores ni vencidos, no queremos hablar de luchas y no queremos hablar de guerras. Es un término que intentamos cada vez evitar más,
porque es cierto que no siempre gana el que quiere, no siempre gana el que más lucha y no siempre gana el que más puede. Entonces, en ese sentido, a veces el si quieres, puedes, no siempre es cierto y no ayuda también a los pacientes. Entonces, a pesar de ello, sí que es cierto que una actitud positiva durante el proceso de enfermedad puede facilitar la adaptación, ¿de acuerdo? Y de hecho, sí que es cierto que mejora el proceso, pero no determina ni va a influir negativamente ni en el pronóstico ni en la evolución de la enfermedad. El tienes que, tercer mensaje, tienes que dejarte ayudar, tienes que hablar con alguien, anímate. Generalmente en este aspecto lo importante es que la ayuda debe ofrecerse, no imponerse. Y las emociones tampoco se pueden imponer, como comentábamos antes. Entonces, generalmente cuando intentamos hacer algo así, lo que provocamos también es un poco el irse para atrás al paciente o al familiar. Es muy importante a una persona que esté triste o que esté afectada el no decirle lo que tiene que hacer, sino generalmente el ofrecer ayuda para intentar conseguir ese soporte. Cuarto mensaje. Creo que es lo peor que puede pasar a una persona. Pocas enfermedades hay tan tristes o tan duras como esta. Y este es un término que no es muy habitual entre profesionales sanitarios, no es una frase que normalmente nos salga, pero sí que es cierto que hay algunas personas que confunden empatía con dramatismo o negatividad. De tal forma, el qué horror lo que te ha tocado vivir, el cáncer, pues ya se sabe cómo es esta enfermedad. Y este tipo de mensajes o sentimientos lo que contribuyen es aumentar un poco la angustia o la preocupación tanto del enfermo como del familiar. Entonces, si la persona puede tener sus altibajos, el lanzar mensajes como estos no ayudarían en el proceso. Y luego, por último, de los 5 mensajes que evitamos o deberíamos intentar evitar en nuestro lenguaje o en nuestra comunicación con el paciente y con la familia, son las comparaciones. Las comparaciones, pues, a mi tía le diagnosticaron también un cáncer de mama y está fenomenal. Mira qué bien la vecina del quinto que lo tuvo y ya está haciendo una vida normal. Hay un artículo muy bueno que he leído que dice con ratones cómo se está aplicando esta terapia y seguro que te va a llegar muy pronto. Hoy en día es muy difícil no conocer a nadie que no haya vivido una enfermedad como el cáncer, de tal forma que en ese sentido comparar es relativamente fácil, nos sale enseguida, porque además lo que queremos, en este caso como profesionales sanitarios, es lanzar un mensaje positivo a esa persona y que la persona se sienta acompañada y que vea una esperanza. El ver esta esperanza puede ser en cierta manera complicado para él. Primero porque las comparaciones, como decíamos, son odiosas y probablemente ni todos los cánceres son iguales, ni todas las personas lo son tampoco, con lo cual generalmente no ayuda mucho. Pero por otra parte lo que hace es minimizar lo que esa persona está viviendo, de tal forma en que no hay nada afortunado en tener un tipo de cáncer u otro, o como decíamos antes, de tener un cáncer en general. El comparar incluso cánceres, a veces decimos, pues qué suerte tienes que te han diagnosticado un cáncer de mama, imagínate que fuera de páncreas. Bueno, pues no hay nada suerte en tener un cáncer bueno o malo y cada uno o cada persona lo vive de manera diferente. Con todo esto que ya hemos dicho, vale, pues ya sé perfectamente los 5 mensajes claves que no quiero decir. ¿Cómo hago para ponerle una tirita al paciente, ayudarle un poco en lo que sí puedo hacer o qué puedo hacer desde la oficina de farmacia? Un poquito en este sentido. De forma muy breve, básicamente estos 5 mensajes también y 2 de ellos que son evidentes para vosotros. El primero, tiempo. Yo sé que es vuestro principal problema en la farmacia, el no tener tiempo para poder dedicar muchas veces a la comunicación, a la atención con el paciente, pero sí que es cierto que si tenemos tiempo podemos atenderle mucho mejor. Y si no lo tenemos en un momento determinado y tenemos la farmacia llena, vamos a intentar buscar un huequito para esa persona para poder atenderle como se merece y como necesita. Y en este sentido va muy unida con el punto 4. Cuando estemos con él, no supongas, no adivines, pregunta. No, parece que estás hoy mucho más animada, te veo muy bien porque te has pintado. Bueno, pues vamos a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has pasado el día? ¿Cómo has pasado la noche? Porque es cierto que esta forma generalmente es la que nos permite dar más información o recibir más información. Pero preguntar cuando tengáis tiempo, porque si no lo que abrimos es la pregunta de ¿cómo estás? Y la respuesta sería, en mi caso, ¿bien o tienes tiempo? Es decir, con un bien termino y si realmente tienes tiempo te cuento cómo estoy, ¿vale? Y luego ya escuchar.
Escuchar lo que la persona tenga que decirnos y que sea la persona, el paciente o el familiar el que tome la iniciativa y nos vaya transmitiendo toda su situación o sus emociones. Y escuchar con comunicación verbal y con comunicación no verbal. No tenemos tiempo a ello, pero sí que es cierto que establecer de todos ellos, sobre todo, 2 mensajes. El contacto visual y, si es posible, el contacto físico. En un momento determinado, estoy aquí y si necesitas, cuenta conmigo. El respeto a los tiempos, el respeto al silencio, que muchas veces el silencio es incómodo para nosotros, pero lo que permite es que la persona tenga un poco de control de la situación y sea capaz de ordenar sus pensamientos antes de transmitirnos. La empatía que no confundamos con simpatía, es un poco la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y a veces no pasa nada por decir, pues no lo sé, o siento mucho lo que estás viviendo, ¿de acuerdo? El que quiero sepas que estoy aquí y que trataré de ayudarte en la medida de lo posible. Y en sexto lugar, quizá lo más significativo en toda esta parte que hablamos de emoción y de paciente oncológico, en la parte de autocontrol. Muchas de las situaciones que hemos planteado lo que generalmente persiguen es un poco darnos recursos para manejarnos en esta situación y ese es el objetivo de todos ellos, el permanecer tranquilo ante las emociones o lo que nos transmite el paciente o el familiar y permitir un poco el llanto, la tristeza, la rabia, la ira, que como decíamos antes son reacciones normales ante una situación completamente anormal. Y por último, es evidente, pues consultar con el médico cualquier duda que tengáis en este sentido y con los especialistas. Y para terminar, una frase que también para los farmacéuticos y para todos nosotros es clave. Es cierto que con este tipo de pacientes y con el paciente con cáncer no siempre vamos a conseguir el objetivo deseado, como decíamos antes, de curar, pero sí que podemos trabajar mucho en la mejora y en el cuidado siempre. Y nada más. Muchas gracias. 20 minutos. Bueno, ¿cuántas herramientas nos habéis dado, ¿vale?, para poder abordar a ese paciente oncológico? Así que enhorabuena, chicas. Gracias. A ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Allí. Creo que van a llevar el micro a un chico. Sí, por allí. Ya, por aquí os van a preguntar. Bueno, felicidades porque la verdad que ha sido fantástica vuestra ponencia, tanto Virginia como a Carmen. A Virginia una cosita solo, una matización. Cuando has hablado de probióticos en tratamientos de quimioterapia, actualmente con los inmunomoduladores se ha visto que en algunos casos puede disminuir la eficacia. O sea, que yo creo que eso es una cosa que deberíamos de preguntar antes de indicarlo. Eso por supuesto. O sea, una cosa es que nosotros conozcamos que se pueden utilizar, porque también los pacientes se meten en Internet. Entonces, lo que no nos puede pillar, digamos, es por sorpresa. Entonces, igual que de los efectos secundarios que hemos hablado, de las quimioterapias, no se producen todos. En algunos BRAF se producen en concreto. Entonces, simplemente conocer que hay bibliografía y, desde luego, esto es un trabajo, como he dicho al final, conjunto entre médicos, farmacéuticos y, desde luego, el que está día a día con el paciente es el enfermero. Entonces, por supuesto, siempre preguntar, pero que no nos debe sorprender porque ya se está aplicando y parece ser que para, sobre todo, evitar el tema de lo de los estreñimientos y luego funciona. Simplemente era la puntualización que yo quería aportar. Sí, no, verás, es porque concretamente tengo una amiga farmacéutica que ha hecho el máster de que se dedica a farmacia oncológica y en una de las sesiones con médicos dijeron que cuidaran el tema del uso excesivo de probióticos cuando el paciente era tratado con inmunoterapia. Sí, como sí. cada vez hay más, simplemente por una puntualización, Sí, yo la desconocía también, ¿eh? Y bueno, pues me parecía interesante compartirla. Sí, por supuesto, pero lo que comento, siempre es un tratamiento, digamos, en conjunto, somos un equipo. Sí, por supuesto. Y luego para Carmen, la verdad que es complicado, como tú has dicho, ¿no? Cuando el paciente oncológico acude a la farmacia, es un paciente que lo conoces, no ser excesivamente paternalista y tender a ser positivo con él, porque es una forma, intentamos eso, como pues aliviarle, ¿no? Y realmente esa positividad que tú has comentado, que igual tenemos que ser empáticos sin caer en falsas expectativas, ¿no? Pues un poco profundizar en eso, ¿no? ¿Cómo tenemos que ser positivos? ¿Cómo lo manejamos?
Gracias. Pues efectivamente, es muy difícil el tratar de equilibrar. Evidentemente tenemos que ser positivos sin, en primer lugar, mentir y sin que todo sea positivo. Es decir, si al paciente, como comentábamos, pues en un momento determinado está recién operada, se le ha caído el pelo, pues es muy difícil encontrar o por lo menos transmitir un mensaje. Y es lo que intentan ellos y lo que nos comentan habitualmente cuando vienen a la consulta es que no soy capaz de encontrar el lado positivo a que se me haya caído el pelo, a levantarme por la mañana y encontrar todos los mechones en la almohada. Entonces, realmente es un poco, bueno, es cierto que tenemos que ser positivos, pero sin exceso y modulando un poquito esta situación. Sobre todo, bueno, pues ser conscientes, empáticos, saber que lo que está viviendo es bastante duro y no tratar de encontrar el lado positivo a todo. Hay cosas que no lo van a tener, con lo cual vamos a trabajar fundamentalmente con escucha, con empatía y ponernos un poco en el lugar del paciente y plantear, pues entiendo que lo estés pasando mal y que no es un momento nada agradable y no hace falta ser positivo. Encuentra lo positivo al hecho de que, bueno, pues ahora por fin puedes cambiar de peinado. Pues generalmente ese tipo de cosas que a veces se lanzan en esta cultura del tenemos que ser feliz a toda costa, generalmente no ayudan. ¿Alguna pregunta más? Carmen, nada, felicitarte porque es para Carmen. Perdón. Para los que trabajamos con pacientes oncológicos en el día a día ha sido muy útil. Y yo que llevo tiempo viendo pacientes con melanoma, es verdad que en los últimos años he visto un cambio brutal en los oncólogos en cómo afrontan la enfermedad respecto al paciente y lo que ahora un poco hacen con todos los pacientes es ser extremadamente francos con la enfermedad. Si, por ejemplo, vienen con el típico familiar que dice no le digas nada a mi madre, no, se lo decimos, le decimos lo que hay. Entonces, pero claro, también es cierto que hay pacientes que no tienen un trabajo hecho de fondo para saber afrontar esa franqueza y esa... entonces, ¿hay alguna situación peculiar o alguna excepción que tú creas que se pueda...? O sea, ¿hay pacientes en los que estaría justificado no ser tan francos o hay alguna...? O sea, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Porque a los que no somos oncólogos, a mí por lo menos me cuesta muchísimo. Claro, ahora mismo ha cambiado mucho el tema de la información y la comunicación de las malas noticias. Hasta hace pues, relativamente 30 años prácticamente el mensaje era no dar la información, proteger más al paciente. Ahora el paciente generalmente quiere saber y demanda saber. Entonces, en este caso, el consejo sería básicamente tener en cuenta a la persona que tenemos delante, si quiere o no quiere saber. Y generalmente el oncólogo lo que plantea siempre es si realmente la persona demanda información, hay que informarle. Y además tiene derecho a saber y también tiene derecho a no saber, y la legislación así nos lo plantea. Entonces, si realmente no quiere saber y hay personas que no quieren saber, y aunque vengan al servicio de oncología y ponga en letras grandes oncología médica brillantes, hija, ¿cómo estáis aquí? Todos pobrecillos con cáncer, pero yo nada. Pues nos encontramos algún paciente también en esas circunstancias. En ese caso, la actitud mejor es respeto. ¿Cuándo habría que intentar evitar? Pues cuando suponga un riesgo vital y la persona realmente, sobre todo cuando la persona no quiera saberlo. En ese caso sí que es cierto que había que protegerlo. Pero en todos los demás casos, el paciente normalmente quiere saber, demanda información y se le informa hasta donde él quiera llegar, siempre. Niños también, que es un tema que a veces siempre se plantea con los niños, pero actualmente los niños reciben información adaptada a su edad y a su madurez emocional, pero tienen que saber.